Buenas noches, sean todos bienvenidos a esta clase de investigación de operaciones. Hoy tendremos la oportunidad de comenzar a ver lo que son el análisis de redes. Específicamente vamos a ver todo lo que es el contenido de un proyecto. ¿Ok? Vamos entonces a compartir un poco para que veamos de qué se trata ese contenido. ¿Ok? Entonces las bases fundamentales para un proyecto están dadas precisamente como una documentación o una planificación de actividades que tienen en sí un objetivo determinado para el desarrollo de algunas actividades que puedan lograr o satisfacer los resultados que nosotros andamos buscando. La idea central sobre la elaboración de los proyectos es que no existe una normativa, digamos que todos los proyectos se deben hacer de esta forma. Un proyecto que tenga su origen y su fin va a tener un conjunto de actividades que son totalmente diferentes y que no se pueden parecer de repente a un proyecto con otro. ¿Ok? De repente nosotros podamos tener dos proyectos totalmente distintos y la estructura pudiera ser la misma, pero a la hora de desarrollar el proyecto, cada actividad es totalmente diferente porque nada más que cambie una actividad en tiempo, estamos hablando de que son diferentes. En ocasiones los proyectos buscan generalmente eh, satisfacer algunas demandas que pudieran ser de índole económico, pero muchas veces los proyectos pueden ser de índole social. Y el propósito que se busca en cada una de ellas va a depender del desarrollo de la capacidad o de lo que nosotros queramos buscar o sobresaltar una idea para que este proyecto pueda tener éxito y que el contenido que nosotros estemos desarrollando en cada uno de ellos logre los objetivos que estamos buscando. Generalmente, cada vez que tenemos un proyecto, nosotros debemos pensar en algunos pasos que son generalizados, pero vuelvo y repito, estos pasos son generalizados, pero no son determinantes. ¿Ok? Un proyecto pudiera variar entre uno y otro precisamente porque las características propias del proyecto son totalmente diferentes. Y lo primero que nosotros debemos hacer es generar el plan del proyecto. En este plan, nosotros podemos hacer referencia a las decisiones de característica general desde el punto de vista de la administración y de cómo nosotros vamos a desarrollar el proyecto que tenemos nosotros. Vuelvo y les repito, puede ser un proyecto de índole social, de índole económico, administrativo, comercial, de cualquier tipo. ¿Ok? Posteriormente, nosotros una vez que tenemos el plan del proyecto, debemos hacer una programación en el cual debe tener sentido al plan que nosotros hicimos. El programa que nosotros ejecutamos está en función del plan que nosotros nos hemos trazado. ¿Ok? En ese sentido, se trata de concretar las líneas generales contenidas en el plan para que el programa pueda ser un elemento coherente, conjunto, digamos, que exprese los servicios que nosotros queremos dar y que se cumplan con los objetivos. El proyecto es un conjunto de actividades concretas relacionadas y coordinadas entre sí que se realizan con un fin para resolver un problema. Y obviamente el problema que nosotros vayamos a resolver es allí donde se hace la diferencia entre un proyecto y otro. Aun cuando las estructuras sean las mismas, cada proyecto va a tener una connotación diferente o una forma diferente de revisar su contenido. Cada proyecto está constituido por un conjunto de actividades que no son más que las acciones que intervienen sobre la realidad necesaria para alcanzar los objetivos específicos del proyecto. ¿Qué quiere decir? Que yo en un proyecto debo definir cada una de las actividades y darle nombre, pues si es posible, a cada actividad
para que yo a la hora de eso, bien sea nombre o número, qué sé yo pueda identificar esa actividad en la cual se está trabajando. Estas actividades, cada una de ellas se configuran en función de las tareas que están dentro de cada actividad. ¿Qué quiere decir? Que en una actividad pueden existir varias tareas que por lo general pudieran estar relacionadas entre sí, pero que en sí buscan desarrollar o lograr el objetivo que se persigue dentro de un proyecto específico. Y los ejes es cada una de las materias que se tratan dentro del plan, el programa o el proyecto que se está desarrollando. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes a su vida futura como profesional, pues van a tener un conjunto de acciones o un conjunto de proyectos, mejor dicho, pues, en el cual deben comenzar con haciendo un plan para ello, desarrollan un programa, concretan el problema del proyecto, definen las actividades y dentro de las actividades van a dar a decir cuáles son las tareas que corresponden a cada una de ellas. La planificación del proyecto es necesaria porque un proyecto que no se planifica es un proyecto que va a estar dando tumbos y no necesariamente va a lograr el fin que nosotros estamos buscando. Un proyecto debe comenzar con un buen método de planificación para el cual se deben concebir las líneas generales que consisten en convocar a un grupo de trabajo que te dé aportes de ideas, orientaciones y recomendaciones que vayan orientadas al logro de los objetivos. ¿Ok? Otra técnica también puede ser la utilizada como la muy nombrada lluvia de ideas, a través del cual nosotros podemos generar varias ideas para darle entonces prioridad al proyecto que nosotros queremos. Que es una sola idea, que son varias ideas o que pueden ser miles de ideas, no importa. Pero el asunto es que en esa lluvia de ideas deberían generar el proyecto o la planificación del proyecto que nosotros vamos a generar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la planificación consiste en organizar y relacionar aquello que se quiere hacer, ¿ok? Con el propósito de alcanzar determinado objetivo. O sea que cuando yo defino un proyecto, debo estar muy claro en lo que estoy buscando. Para planificar un proyecto, nosotros debemos inicialmente hacernos un conjunto de preguntas o interrogantes: el qué, el por qué, para qué, cuándo, dónde, cómo, quiénes son los que van a intervenir, quiénes van a intervenir en ella, cómo van a intervenir y con qué van a trabajar estas personas. Entonces, bueno, generalmente cuando nosotros hacemos esta pregunta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Y cuál es la descripción y la finalidad del proyecto? ¿Por qué lo quieres hacer? Bueno, debe haber un fin, ¿ok? Sobre lo que quieres hacer o una fundamentación bajo el cual vas a desarrollar tu proyecto. ¿El para qué? Porque a través de ello podemos definir claramente qué es lo que queremos hacer y fijamos nuestro objetivo. No puede haber o no puede existir un proyecto que no tenga objetivos claros y bien definidos. ¿Ok? Las metas, porque cuando hacemos la pregunta de cuánto, entonces ahí vamos a ver qué es lo que queremos conseguir y fijamos nuestras metas. Recuérdense que las metas son aquellas que nosotros nos fijamos directamente para el logro de esos objetivos. ¿Dónde lo vamos a hacer? Bueno, entonces precisamente la localización física o la cobertura espacial de donde nosotros vamos a desarrollar el método. ¿Cómo lo vamos a realizar? Entonces nuestro proyecto debe tener cierta planificación sobre lo que se va a hacer y entonces en ella debemos definir claramente cuáles son las actividades y las tareas que van a concurrir para que se cumpla ese proyecto. Obviamente, esas tareas que nosotros vamos a ejecutar deben seguir una metodología a través del cual nosotros lo vamos a desarrollar. Desde el punto de vista técnico y metodológico, pues nosotros debemos tener un escenario que nos diga qué son las actividades que nosotros vamos a realizar. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Bueno, entonces ahí hacemos nuestro programa, un calendario,
bien sea a corto, mediano, a largo plazo, porque todo proyecto debe tener un inicio y un fin. No podemos trabajar con un proyecto a ciegas en el cual sabemos cuándo empieza, pero no sabemos cuándo va a terminar. Pues eso tampoco es bueno. ¿Por qué? Porque todo proyecto debe tener una secuencia cronológica sobre el funcionamiento que éste va a tener. Y vamos viendo y midiendo si en la medida que avanza el tiempo, nosotros vamos cumpliendo con esas metas para poder lograr el objetivo fundamental en cada uno de nuestros proyectos. ¿A quién está dirigido este proyecto? Bueno, esto es muy importante porque aquí nosotros debemos tener muy bien claro para quién van a ser los proyectos. Si es para el tren gerencial en el cual nosotros vamos a desarrollar o es justamente para la gerencia de segundo orden o para algún estatuto, pues, digamos, de la empresa o lo que es más delicado aún, ya ni siquiera es un proyecto para la empresa, sino para lanzarlo al mercado. Entonces allí los beneficiarios van a ser nuestros clientes. Entonces nosotros debemos tener muy claro a quién está dirigido ese proyecto. ¿Sí? ¿Quiénes son los que van a intervenir en eso? Entonces nosotros allí debemos hacer, buscar cuáles son los recursos que nosotros tenemos, debemos formar nuestra plantilla de integrantes del proyecto, ahí debe haber una dirección, un coordinador, un encargado de la logística, alguien que se encarga de la planificación, el que lleva los costos y así sucesivamente. La estructura digamos, de las personas que va a tener un proyecto va a depender del mismo proyecto. ¿Cuántas personas deben haber en un proyecto? Pues no lo sabemos así directamente. ¿Por qué? Porque todo esto depende del proyecto que nosotros estemos manejando y que en la medida que nosotros hagamos nuestro desarrollo de nuestras actividades, nosotros vamos colocando una estructura de las personas que van a estar en el proyecto. Y hoy finalmente, pues nosotros debemos saber qué vamos a hacer con este proyecto, para qué lo vamos a hacer y cómo lo vamos a desarrollar, cuánto nos va a costar ese proyecto. Entonces, para eso, nosotros debemos buscar los recursos materiales y los recursos financieros con los cuales vamos a desarrollar nuestro proyecto. Acá yo les muestro un contenido, digamos, de lo que debería tener un proyecto. Obviamente no es una camisa de fuerza bajo la cual ustedes van a decir exclusivamente estos son los puntos que debe tener un proyecto. Porque vuelvo y les repito, en una estructura de proyecto muchas veces estas cosas pudieran cambiar un poco, pero que en líneas generales todo proyecto debe tener un nombre o un título del proyecto. Pues, ¿por qué? Porque la forma de identificarlo y sobre todo si vamos a trabajar con varios proyectos a largo plazo, pues nosotros debemos identificar cómo se llama ese proyecto. Que debemos escribir el proyecto, una breve descripción de qué se trata el proyecto, la función, qué es lo que nosotros andamos buscando en él. Eso es importante. La fundamentación, que son las razones por las cuales se necesita realizar el proyecto para tener un norte hacia dónde nosotros vamos con él. ¿Y cuál es la finalidad? Bueno, la finalidad que se busca, que ahí es cuando yo les decía que ustedes, pues esa finalidad puede ser de tipo social, económica, administrativa, de mercadeo o cualquier objetivo que se esté buscando dentro del proyecto. Las referencias institucionales son aquellas cuyo nombre presenta el proyecto, aquella a la cual se dirige el proyecto o a quien esté solicitando el proyecto. Pues quiere decir que nosotros podamos hacer un proyecto, bien sea para nuestra organización o un proyecto muy personalizado o un proyecto que haya sido solicitado por alguna organización, que en este caso serían nuestros clientes primarios. ¿Okay? En todo proyecto, como les dije anteriormente, yo debo definir claramente mis objetivos, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo que se persigue el proyecto? Y si tiene objetivos secundarios, pues porque yo puedo tener un objetivo principal, ¿ok? Y unos objetivos específicos que son necesarios para poder lograr dicho proyecto. También este proyecto nosotros debemos tener muy claro cuáles son los resultados que nosotros esperamos de este proyecto. ¿Por qué? Porque no podemos trabajar a ciegas sin saber a dónde vamos a llegar.
¿ok? Debemos tener estipulado cuánto tiempo vamos a planificar el proyecto, si es a corto, mediano o a largo plazo, porque dependiendo de este, va a depender también la rigurosidad del proyecto y la intensidad que nosotros debemos tener. Un proyecto a corto plazo es un proyecto para trabajar día y noche, ¿ok? Pero un proyecto a mediano plazo, pues un proyecto que se debería desarrollar en condiciones normales. Hacemos nuestra estructura, nuestro plan de trabajo, ¿ok? Y en ella definimos cuándo va a ser. Y los proyectos a largo plazo, pues obviamente sí son un poquito de mayor envergadura. Por lo general son proyectos un poquito más costosos porque dependen de la inversión que se vayan a utilizar para el logro de los objetivos y de los resultados que andamos buscando. ¿A quién está dirigido este proyecto? Tanto directo como indirecto, pues nosotros debemos saber muy bien quién es nuestro cliente final, si es un cliente interno o es un cliente externo. El producto que vamos a generar, pues obviamente nosotros debemos definir cuáles son los entregables, pues materiales lo que nosotros vamos a entregar cuando este proyecto esté listo, ¿ok? O si es un proyecto de instalación, pues obviamente pues nosotros debemos saber qué instrumentos, materiales o digamos o qué elementos vamos a desarrollar para que el producto que vamos a generar o entregar cumpla con los parámetros que estamos realizar. La localización del proyecto, esto es muy importante, sobre todo nosotros debemos saber dónde se va a generar ese proyecto porque muchas veces el proyecto puede ser a nivel regional o a nivel estatal o a nivel nacional e incluso hay proyectos internacionales también. Y una vez que tengamos esto, pues llegamos al punto que más nos interesa a nosotros, la de las actividades, las tareas y la metodología que vamos a seguir. ¿Por qué? Porque en estas actividades nosotros, de acuerdo al plan que hicimos, nosotros definimos qué actividades se van a hacer. Y entonces, el día a día del que nosotros vamos a hacer y qué tareas vamos a desarrollar dentro de cada actividad y con qué metodología seguir. El calendario que vamos a utilizar, porque como les decía inicialmente, pues si es a mediano, a corto o a largo plazo, nosotros debemos tener la estructura de un calendario a través del cual nosotros nos vamos a seguir. ¿Cuál es el régimen que vamos a tener para poder hacerle seguimiento a ese proyecto? Los recursos que vamos a utilizar, porque nosotros tenemos que saber cuáles son con qué recursos humanos contamos, si hay recursos financieros, ¿ok? Para poder lograr las actividades, inclusive cualquier otro tipo de recurso de mercadeo, recursos administrativos, también recursos contables, todos ellos son necesarios para poder desarrollar y hacer nuestro plan de proyecto. Contar con un presupuesto, obviamente, esto es parte del financiamiento porque no puede haber un proyecto que no tenga un presupuesto, porque de lo contrario ese proyecto se paraliza. Proyecto que no tenga presupuesto es un proyecto que está destinado a morir antes del intento. Grábense eso. Así que todo proyecto debe tener un presupuesto porque a través de él nosotros vamos a hacer el movimiento de la caja chica. ¿Cuándo son las entradas y las salidas? ¿Cómo va a estar ese movimiento? ¿Cómo nosotros podemos decir en qué momento nosotros vamos a estar midiendo? Porque recuérdense que todo proyecto debe ser medible, ¿ok? Entonces nosotros en este presupuesto nosotros podemos contabilizar si lo que estamos gastando va en función con lo programado, pues porque de repente hay proyectos que tenían un presupuesto y en la primera etapa no lo gastamos todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que o hubo un mal cálculo del presupuesto o simplemente hubo una mala administración del proyecto. Los responsables y la estructura de cómo va a estar la estructura administrativa de ese proyecto, los requisitos necesarios que son los factores que van a intervenir en ese proyecto, factores internos y externos, y la evaluación del proyecto. Nosotros, en la medida que vayamos avanzando, debemos conocer muy bien cómo evaluamos nuestro proyecto, ¿ok? Porque a través de ella nosotros podemos medir si las actividades que vamos realizando van acorde con lo que estamos planificando. Y finalmente, una vez que nosotros finalicemos el proyecto, debemos obtener
los resultados. En la evaluación, nosotros también podemos ir viendo si lo que estamos haciendo está encaminado al logro de esos objetivos o de los resultados que nosotros queremos. ¿Ok? Porque muchas veces nosotros podemos darnos cuenta que un proyecto está encaminado, pero no está logrando lo que nosotros nos proponemos. Y cuando eso es así, hay que abortar el proyecto. Algo muy importante dentro de los proyectos, y quiero que hagamos énfasis aquí en ello, es sobre la evaluación de este proyecto. La mayoría de los proyectos tienen que ser evaluados antes, durante o después de su ejecución, ya que esto a través de ella nos va a permitir a ver las posibilidades y a medir el proyecto si el destino que nosotros estamos viendo va acorde con lo que hemos planificado. Era lo que le decía anteriormente. La evaluación de un proyecto, por lo general, nos indica el rumbo y en qué punto estamos parados con respecto a nuestro plan. ¿Ok? Entonces, la evaluación del proyecto nos debe indicar qué tan positivo o qué tan negativo estamos nosotros, eh, ¿cómo se llama? Trabajando en función de ese proyecto. ¿Ok? Porque de lo contrario, entonces nosotros no podríamos dar la seguridad del proyecto que estamos sacando. La evaluación del proyecto es necesario porque a través de ella nosotros podemos tener ciertos indicadores a través de los cuales nosotros podemos evaluar o en función de lo que nosotros estamos viviendo. Esos indicadores van a dar las premisas hacia cuál nosotros estamos logrando nuestras metas. ¿Ok? Quiere decir que un indicador en un momento dado nos puede decir, señores, nos estamos desviando del rumbo del proyecto. Entonces, esos indicadores van a ser tan válidos como sean necesarios, de tal manera que nos indiquen hacia dónde está el proyecto. En todo proyecto, en toda evaluación de proyecto, nosotros tenemos ver cuál es nuestra dependencia o independencia del proyecto, la viabilidad de ese proyecto, la accesibilidad y la relevancia que pudiera tener. Entonces, en una evaluación, estos parámetros que nosotros estamos viendo acá son necesarios para poder regir y ver con facilidad si el proyecto está cumpliendo con las metas que nos hemos trazado. Bueno, esto era la primera parte sobre el manejo de proyectos. La próxima semana vamos a ver una segunda parte, o mejor dicho, las dos últimas partes con las cuales nosotros vamos a hacer. Yo quería que comentáramos un poco acerca de la actividad que estamos realizando o que vamos a realizar, a través del cual es algo muy sencillo, pues, y de lo que se trata en sí. Vamos a buscar un poco para que veamos la actividad. Ok, entonces tenemos que el 20% del tercer corte sobre análisis de redes y de programación no lineal. Ok, es un trabajo que ustedes van a hacer. Consta de lo siguiente: definición del proyecto y su planificación, las características del proyecto, la evaluación del proyecto, los métodos de evaluación del proyecto, ¿ok? La administración del proyecto, su importancia y su utilidad, el ámbito de aplicación del proyecto, que todo esto lo pueden investigar tranquilamente ustedes. Y luego nosotros vamos a evaluar un poco acerca de que una vez que tenemos este proyecto, que vamos a ver un poco la próxima semana, sobre los diagramas de precedencia, los métodos de ruta crítica, y van a desarrollar un ejemplo de ello. Los métodos de la ruta más corta también van a desarrollar un ejemplo. La definición de la función, de que esta sería la segunda parte del trabajo, que es la definición, la función de lo que es la programación no lineal, sus características, la concavidad, convexidad, el desarrollo de un ejemplo de programación no lineal, y en función de esto, pues nosotros vamos a definir
cuáles son las variables, la función objetivo, características, la concavidad, la convexidad. El ejemplo debe contener cada uno de estos elementos. ¿Ok? Van a buscar un video que dure un máximo 10 minutos. Este video debe estar contenido sobre lo que es en sí, o bien sea de la planificación de un proyecto, o bien sea de la programación no lineal. Aquí no se los había explicado, pero el video trata justamente de eso. ¿Ok? Es algo corto para que ustedes puedan complementar. El video puede ser, vuelvo y les repito, puede ser algo sencillo sobre, bien sea de lo que es en sí el manejo de proyectos, o de lo que pudiera ser de la programación no lineal. Recuérdense, como todo trabajo, debe tener una introducción, conclusión, referencias bibliográficas, que es necesario para poder hacer el trabajo. Recuérdense que para ello, esta actividad deben realizarla en grupos. Ya ustedes deben estar conformando sus grupos de trabajo, ¿ok? Y pues entregarla en la fecha que tengan estipulada, que está estipulado que para la entrega de este proyecto. Bueno, entonces, ante todo, bueno, muchísimas gracias por su atención y estoy a la orden para aclarar cualquier duda. Hasta luego.